Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro tiempo de encuentro con la palabra, encuentro devocional para orar por la vida, para orar por todas las cosas que estamos viviendo, para orar hoy por el COVID y también rogar al Señor por nuestros queridos habitantes de San Andrés y Providencia y todo Centroamérica que está viviendo hoy los momentos fuertes del huracán. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de esta tierra y podamos ver tiempos mejores. Estamos seguros que tomados de la mano de Dios vamos a encontrar unos tiempos distintos, unos tiempos mejores. Por eso la humanidad tiene que recordar que somos mayordomos, administradores de esta tierra. Y al ser administradores tenemos que cuidarla, protegerla, hacerla sostenible. Muchas de las cosas que pasan son producto del calentamiento global, producto de la contaminación del ser humano en esta tierra. Por eso usted y yo, si podemos participar con un granito de arena de hacer este mundo mejor, hagámoslo, que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar. En esta oportunidad pues seguimos hablando sobre las parábolas de Jesús, parábolas que generaron siempre una confrontación, un impacto. Cada vez que nos acercamos al texto bíblico, pues nos acercamos a una experiencia con Dios. Por eso siempre tengamos una actitud de escucha y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que Él quiere contarnos a través de su palabra. Hoy les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos del 8 en adelante, y nos vamos a encontrar con la parábola de la moneda perdida. Dice así esta hermosa parábola. O bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Como les decía, cada vez que me acerco a un texto bíblico y le pido al Espíritu Santo que nos ilumine su palabra, Dios tiene algo nuevo que decir. Debo tener cuidado con la interpretación para no pecar de que algo que ya tengo en la cabeza se lo vaya a imponer al texto o que busque una interpretación que avale algo que estoy pensando o que estoy haciendo. Por eso es muy importante tener esos cuidados que en la literatura bíblica o en el estudio mejor de la palabra del Señor los llaman exégesis y también la hermenéutica. Por eso es muy importante que un gran indicativo de una correcta interpretación del texto bíblico siempre sea ponernos en ese contexto del siglo donde estaba el Señor Jesucristo y lo que los primeros oyentes escucharon de labios de Él y lo que la comunidad cristiana luego interpretó, porque al fin y al cabo todos los evangelios son interpretación de una comunidad cristiana posterior a cuando el Señor ya vino, vivió, murió, resucitó, y luego ellos interpretaron estas historias y por eso las consignaron de esta manera. La parábola siempre causará impacto, entonces es donde debemos encontrar los hermosos significados, la hermosa interpretación de la parábola. Por lo menos nos encontramos en esta noche con la parábola de una mujer que encuentra su moneda. La mujer, según el texto bíblico, tiene 10 monedas de plata o 10 dracmas, va a decir una traducción literal. Y nos empieza a indicar, por lo menos a diferencia de algunos biblistas que piensan que era una mujer pobre, según el contexto, otros piensan que no es una mujer tan marginal o tan pobre. Pareciese que relativamente tiene una solvencia interesante, pues tiene su propia casa,
porque está buscando en su propia casa, ya eso es una solvencia para el primer siglo, tiene sus monedas y tiene propias amistades, tiene un grupo de amistades, cosa particularmente importante para personas no en la extrema pobreza. Y es que hablar de las mujeres en la Biblia es un tema bastante interesante porque resaltan en ella muchas veces, a diferencia de un concepto que tenemos y es creer que las mujeres en la palabra del Señor no, o por lo menos en estos siglos anteriores, no tenían ninguna preponderancia. Pues bien, encontramos en la vida, ministerio de Jesús y en los ejemplos del Señor Jesucristo, como esta parábola, que realmente sí tenían una importancia trascendental. Las mujeres tenían acceso incluso a sus propios recursos económicos y en la cultura judía ellas podían tener su dinerito, su guardado, como podríamos decir. Bueno, pues una mujer unge a Jesús con un perfume costoso. Ustedes lo han escuchado. Un perfume costoso. Quiere decir que tuvo el recurso, como haya sido, para comprarlo y luego ungir los pies del Señor Jesucristo. Es más, algo muy interesante con respecto a las mujeres es que Jesús y sus seguidores son sostenidos por mujeres. Mire, ahí atrasito en Lucas capítulo 8, versículos número 1, Lucas 8:1. Dice: después de esto Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y de enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, también Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes y Susana, y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. El ministerio de Jesús, pues paradójicamente en el texto bíblico encontramos que eran mujeres las que sostenían el ministerio del Señor Jesucristo. Una mujer además también dice en el Evangelio de Lucas también que había gastado todo su dinero en búsqueda de una solución para su enfermedad. Y también nos encontramos con la viuda que echó toda su vida en la ofrenda del templo. Entonces vemos las mujeres permanentemente. Marta y María, amigas íntimas del Señor Jesucristo, permanentemente iba Jesús a la casa de Lázaro, de Marta y de María, y pareciese ser que Marta era como la matrona de esa casa. Entonces, la Biblia siempre está resaltando de una manera muy interesante la personalidad, la figura femenina, que fue una figura muy clave en el ministerio de Jesús. Y aquí nos coloca un ejemplo precisamente de una mujer. La protagonista de esta historia que el Señor Jesús está narrando invita a amigas a su casa para celebrar que ha encontrado una de las monedas que había perdido. Esto también nos recuerda ya una parábola que habíamos analizado y es la de la oveja perdida. La oveja perdida, suenan temas parecidos entre la oveja perdida, la mujer que pierde la moneda y luego más adelante en estos días veremos el hijo pródigo. Pues suenan temas parecidos, hay una pérdida, algo se pierde. En el caso de la oveja perdida, pues se perdió una oveja, lógicamente. El protagonista principal es este pastor que se va a buscarla por todo lado. Aquí en el caso de la parábola de hoy es una moneda que se le ha perdido a esta mujer. Y en el caso del hijo pródigo, pues es un hijo que vamos a ver las particularidades del hijo pródigo más adelante. Pero hay una pérdida. Luego hay una búsqueda. Por lo menos en estas dos primeras hay una búsqueda. En la del hijo pródigo vamos a analizar si hubo o no hubo búsqueda. Pero aquí en estas dos primeras hay una búsqueda. El pastor se va por todo lugar buscando la perdida y la mujer prendió lámparas, prendió luces, bueno, hizo hasta lo imposible para encontrar esta moneda que se le había perdido. Y aparte de eso, se completa lo que ha quedado incompleto. Eran 100 ovejas, al perderse una quedaron 99, entonces se completa, y eran 10 monedas, al perderse ha quedado algo incompleto. Y
debe completarse. Entonces quedan las 10 monedas y hay una alegría inmensa, una alegría gigantesca por el encuentro. Por eso hay una urgente búsqueda. Fíjese que el pastor de las ovejas dejó 99 allí encerradas mientras buscó la que se le había perdido, y esta mujer no escatimó esfuerzo, estaba urgentemente buscando esto que se le había perdido, se le había extraviado en su propia casa, y enciende lámparas, barre el suelo, revisa muebles, bueno, quitó el televisor, quitó lo que haya tenido, pero lo cierto es que la moneda apareció. El pastor en ese encuentro de su oveja y la mujer en el encuentro de su moneda van a compartir la alegría con amigos y con vecinos. Los llaman para que estén contentos, felices, y que compartan la alegría del encuentro, compartan la alegría de volver a completar lo que se había quedado incompleto. Sin embargo, en la parábola de la mujer sí se encuentra un sutil cambio. Hay un sutil cambio entre las dos parábolas. Y es que el pastor solo va a hablar de su oveja. Va a estar hablando de la oveja y de la pérdida de ella. Pero la mujer se hace responsable de la pérdida. Allí dice: ¿qué mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas? ¿Sí? No enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Esa no es la actitud del pastor. El pastor no reconoce que él es responsable de la pérdida. La mujer reconoce y se hace responsable de que la moneda se perdió por causa de ella. Se puede entonces hacer la fiesta por lo perdido, pero también admitir la responsabilidad por la pérdida de su moneda. Y eso ya es provocador. Y es provocador porque recuerden ustedes quiénes están escuchando a Jesús. Está escuchándolo no solamente el pueblo, sino también los fariseos y también los principales de la ley de los judíos. Están los sacerdotes, están los fariseos, están los escribas. Entre todas esas personas, el Señor sutilmente les lanza algo muy fuerte, y hay una ironía a través de la parábola de esta moneda perdida, y es que la mujer se hace responsable por la pérdida. Seguramente los dirigentes del pueblo siempre habían juzgado al pueblo, siempre, porque eso pasa, pero ninguno de ellos se había hecho responsable porque el pueblo actuara de esta o de determinada manera. Y aquí Jesús sí es provocador. Imagínese yéndose para su casa estos fariseos, estos escribas, pensando y diciendo: bueno, ¿y la parábola a quién se la refería? ¿Seríamos nosotros a los que él quería comparar con la mujer? Ah, sí, somos nosotros, sí, pero fíjese que fue muy puntual y muy certero al decir que la mujer se alegró porque encontró lo que ella perdió. Ah, o sea que eso sería una echada de vainas para nosotros. ¿Eso qué sería? Bueno, pues ahí fue provocador, y ustedes saben, ya lo hemos dicho en otras parábolas, algunos se fueron odiando a Jesús, diciendo lo que faltaba. Ahora nosotros somos los culpables del pecado del pueblo. Otros se irían pensando: nunca me había puesto a analizar que soy responsable del pueblo. Otros se fueron indiferentes y dijeron: yo no entendí qué significaba eso. Y otros no pudieron dormir porque se convirtieron y porque le pidieron perdón al Señor, diciendo: Señor, yo he dejado que el pueblo se pierda y no he hecho absolutamente nada para recuperarlos. Si bien hay una pérdida, como en la oveja perdida y la moneda perdida, hay una búsqueda, y lo que se completa produce alegría. Pero esta mujer nos genera un tema provocador, y es la responsabilidad por lo que se perdió. Sus oyentes, una multitud de gente, fariseos, escribas y también gente del pueblo, que la parábola, podría hacer mella en su corazón y saber
que algunas de esas cosas de la cotidianidad se habían perdido y que ellos eran responsables de lo que se había perdido. Pues bien, que el Señor nos ayude para entender esta parábola, que podamos atesorarla en nuestro corazón y que también podamos entender que muchas veces hemos perdido cosas, amistades, amigos, familiares, porque no es porque la vida sea así, sino porque nosotros fuimos responsables. Y qué lindo y qué alegre sería volver a encontrarles, porque lo que está incompleto debe estar completo. Que el Señor nos ayude a entender esta parábola por encima de la interpretación que le había dado Lucas, porque Lucas solamente redujo la interpretación a decir que la alegría era de los ángeles de Dios por un pecador que se convertía, pero eso no iba a causar toda la conmoción que causaban las parábolas de Jesús, y por eso hay que mirarla mucho más amplio, entendiendo el contexto del primer siglo y a los oyentes de Jesús. Vamos a orar, y hoy tenemos mucho por qué orar por la situación del COVID-19 en nuestro país y en el mundo, además por este huracán que ha golpeado Centroamérica, y como nunca había pasado en Colombia, un huracán de nivel 5 ha golpeado nuestras islas de San Andrés y Providencia. Entonces es tiempo para que hoy, en esta noche, levantemos un clamor y una oración a favor del mundo y a favor de nuestra responsabilidad por esas cosas que se nos han perdido y que de pronto en algún momento no hemos sido conscientes de que somos responsables por pérdidas. Padre Celestial, en esta noche estamos delante de tu presencia, agradecidos contigo por tu amor y tu misericordia, y porque en medio de la vida y de las crisis podemos venir ante ti, Señor. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones de la vida, y por eso levantamos hoy un clamor a ti, Señor. En primer lugar, para que esta parábola también nos afecte a nosotros y entendamos el nivel de responsabilidad que podemos tener cuando tenemos pérdidas en la vida. Ayúdanos a entender que somos responsables y que necesitamos a veces buscar lo que se ha perdido. Ayúdanos, Dios, a tener estos principios que tu palabra y que nos estás enseñando a través de este lenguaje literario como son las parábolas. Toca a cada persona. A lo mejor hay alguien que hace años no se habla con un hermano, con un familiar, con una persona, y que hoy es un buen día para decirle: caramba, hay que restaurar, hay que buscar lo que se perdió y ser alegres por lo que se había perdido, se ha encontrado. Ayúdanos, buen Dios, en tu palabra. También clamamos y levantamos una oración por la situación del COVID-19 a nivel mundial, Señor. Ya se habla de algunas vacunas. Pues Dios, ayúdanos a solucionar este tema del COVID-19 para poder hacer la vida y hacerla ahora más conscientemente que antes, porque somos un pueblo, un ser humano mayordomo que debe cuidar este planeta y no lo hemos cuidado, y por eso tenemos como producto tantas tristezas y tantas cosas que hoy están pasando. De la misma manera levantamos una oración hoy por nuestros hermanos de San Andrés, Islas y Providencia. Señor, han recibido el embate del huracán, categoría 5, ha sido muy fuerte. En Providencia se habla por lo menos de un 98% de la isla destruida. Dios, tu misericordia sobre nosotros como pueblo colombiano. También nuestras costas, Cartagena está inundada, Señor, Santa Marta y diferentes lugares están siendo inundados. El Chocó está pasando por unos momentos de invierno bastante fuertes. Duitama también se inundó a través de las intensas lluvias. Dios, hoy necesitamos de tu misericordia, porque si tú no estás con nosotros, Señor, nosotros morimos en el intento. Que tu bondad y tu misericordia sea sobre nosotros, Padre. Te pedimos tu amor, tu gracia, tu bondad y tu amor, Dios Santo. Y ayúdanos a superar estos momentos difíciles y acercarnos más a ti.
para ser seres humanos más comprometidos contigo, con tu naturaleza y con el planeta y con nosotros mismos. Muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Bueno, qué gusto estar con ustedes, seguir estudiando la palabra del Señor. Lo que viene sigue siendo extraordinariamente bueno. Entonces, seguimos viéndonos los martes y los jueves a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos, Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes y no se olviden de algo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.